Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Cita de Juegos. Yo soy Tomás y el día de hoy vamos a aprender a jugar Camel Up. Camel Up es un juego de 3 a 8 jugadores que se juega más o menos en 30 a 40 minutos, en el cual vamos a estar apostando en una carrera de camellos. A ver quién queda de último, quién gana y cada una de las rondas que vamos a estar haciendo, pues qué camello va de primero. Claramente, el ganador del juego va a ser el que más dinero haya acumulado alrededor de todas las rondas y al final del juego va a haber un endgame scoring que vamos a estar revisando de todas maneras y el que más dinero tenga, pues es el ganador. Muy bien, pues sin más vamos a revisar los diferentes componentes del juego. No se asusten, estos son simplemente todos los diferentes personajes que tienen disponibles para escoger. Como les decía, es de 3 a 8 jugadores, entonces pues vamos a tener 8 sets, digamos, de cartitas para cada jugador. Vamos a tener los camellitos que van a estar dando la vuelta a través de la pista, los camellos locos que van a ir en la dirección contraria, la pirámide con la cual vamos a estar moviendo los diferentes camellos con los diferentes daditos de cada color, tokens de pirámide para cada quien o cada que alguien usa la pirámide y los diferentes tickets que vamos a estar usando para apostar. Yo voy a decir que el verde va a ir de primero en esa ronda, el rojo va a ir de primero en esa ronda y pues bueno, vamos a entrar en detalle en un momentito más. De ahí tenemos los diferentes componentes de cada jugador, que son las tarjetas, que van a ser una de cada color de los camellos, una azul, una roja, una verde, una morada y una amarilla. Y de ahí tenemos una tabletita que vamos a explicar igualmente cómo funciona, con dos lados, uno con un -1 y otro con un +1. Y una pequeña tarjetita que va a ser una tarjeta especial que es de la alianza, que lo vamos a explicar igualmente en un momento. Ahora, fuera de eso están las moneditas que son de 1 y de 5, ¿sí? Que son los valores pues, que vamos a estar utilizando para acumular los puntos de victoria. Y entonces, bueno, esos son los diferentes componentes y entonces entremos de lleno a el setup. ¿Cómo funciona el setup? Pues van a distribuir, como ven, los diferentes tickets de apostar en cada uno de los lugares correspondientes. Los rojos van donde van los rojos y los amarillos van donde van los amarillos y demás. Ahora, estos son 4. Cada uno de ellos tiene un valor diferente en la moneda de oro. Estos, por ejemplo, son de 2. Hay otro de 2 también. Hay uno de 3, ¿sí? Y hay uno de 5, que es justamente el orden en el que debemos poner cada uno de estos ticketcitos. 2, 2, 3 y 5. Porque digamos que van a estar disponibles primero los de 5, porque no nos estamos arriesgando o siendo los primeros en decir quién va a ganar la ronda. Pero bueno, más sobre eso en un momentito. De ahí, entonces, pues a cada jugador le van a entregar su set de cartitas. Yo voy a hacer un ejemplo con 3 jugadores, aunque voy a de todas maneras explicar cómo funciona la mecánica de la cartita de alianza, aunque esa solo se ocupa si estamos jugando 6 o más jugadores. Y ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a agarrar 3 tipitos, vamos a agarrar al bigotón, vamos a agarrar a la pelirroja y vamos a agarrar al sultán. Muy bien, entonces a cada uno de los jugadores les entregan su set de cartitas, cada uno debe tener el icono como tal del personaje y el color. El color va a ser uno por cada camello y ya vamos a explicar también por qué. A cada jugador le van a entregar 3 monedas para empezar y le van a entregar también su tabletita. La tabletita, ahorita igual vamos a explicar cómo funciona o para qué sirve o por qué es importante. Entonces, pues cada jugador va a tener la suya. Muy bien. Ahora, con eso lo único que nos falta es, bueno, todas estas pues claramente las pueden ocupar, si no las van a ocupar, pues las meten a la caja, no las vamos a usar. Y lo que vamos a hacer es armar el layout inicial de los camellos. Para tirar los dados, voltean la pirámide, ¿sí? Para que no se quede ningún atoradito aquí. Voltean la pirámide, revuelven y presionan el botón de activación. Y van sacando cada uno de los camellos en orden. Ya van a ver por qué es importante el orden. Primero se va a mover el 2, el blanco se va a mover 2 espacios, todos empiezan en la casilla número 1, ¿sí? Entonces el blanco empieza 1, 2, luego otra vez, ahora el azul se mueve 1, 2, el amarillo se mueve 1, el verde se mueve 2 y por eso es que esto es importante de alguna manera hacerlo en orden, porque los camellos tienen cierta forma que les permite justamente quedar uno encima de otro.
Los voy a acostar un momentito para que se aprecie. Y justamente entonces ahí podemos ver que primero se mueve el azul, luego el verde y el verde entonces aparece encima del azul. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. 1, 2, 3. Y nos queda faltando el rojo, que se va a mover un espacio también. Luego nos falta mover el negro, entonces simplemente tiren este dado gris otra vez y mueven la posición que sea para ese camellito que les haya hecho falta. ¿Por qué? Porque los camellos locos van a compartir un dado. Y entonces vamos a explicar de todas maneras más adelante cómo funcionan esos camellos locos porque tienen un par de particularidades. Muy bien. Voy a acostar los camellitos para que se aprecien más fácil cuando están unos encima de otros y cuáles están encima de otros para también explicar algunas de las reglas. Como tal, con esto queda listo el setup. Están listos para empezar a jugar y entonces lo único que tenemos que hacer es definir quién va a ser el primer jugador, que es el que se va a quedar con este tokencito. Ahorita vamos a decir que la primera jugadora va a ser la pelirroja. Muy bien, simplemente para hacer el ejemplo. Hay una buena cantidad de acciones que pueden llevar a cabo dentro del juego. La verdad son bastantitas, pero realmente son muy sencillas y tienen mucho sentido dependiendo de lo que está pasando dentro del juego. Es decir, no es que tengan que tomarse mucho tiempo para pensar qué hacer, sino que de alguna manera van a tener varias opciones que hacer. Primero, y más importante, la primera acción que pueden llevar a cabo es usar la pirámide como vimos. Eso lo que va a hacer es que la persona que diga yo voy a tirar los dados, va a tomar uno de los tokens de la pirámide, lo va a poner cerca de su área de juego y va a agarrar la pirámide, la va a voltear asegurándose que no quede ningún atoradito aquí, voltea y suelta. Entonces en ese momento se mueve uno de los camellos esa cantidad de movimientos. En este caso es el azul, se va a mover 1. ¿Eso cómo funciona? Bueno, pues, como el azul está debajo del verde, entonces el azul se lleva consigo al verde y se va a poner encima del morado que se encontraba enfrente. El dado se va a poner en esta casita azul y de esa manera entonces fue como tal la acción de lanzar los dados por parte de este jugador. Si se dan cuenta, hay 1, 2, 3, 4 y 5 casitas azules distribuidas aquí en el tablero. Y eso es porque las rondas, ya probablemente lo habrán adivinado, van a tener únicamente 5 lanzamientos. Como vimos, había 6 dados, uno por cada color y uno para los camellos locos. Entonces, por cada ronda va a haber un dado que no va a salir. Eso le da un poquito de random, digamos, a la dinámica de apostar y de cuál se va a mover y cuál no se ha movido y demás. Entonces, por eso, de alguna manera, realmente no sabemos qué va a pasar. Y entonces, por lo mismo, es una cuestión de, sí, mucha suerte, también probabilidades, pero de alguna manera también un poquitico de estrategia de saber qué es lo que va a pasar. Muy bien. ¿Por qué? Porque ya si salió el dado azul, pues ya no se va a mover más el camello azul. Pero ahí va. Ahorita conversamos un poquito más al respecto. De ahí en fuera, imaginemos que sigue el jugador del sultán y vamos a hablar sobre otra acción, la tabletita. La tabletita, de nuevo, tiene un lado que dice +1 y un lado que dice -1. La idea de la tabletita es que ustedes la pueden poner en un espacio de la pista para justamente que si un camello cae en ella y dice +1, entonces avanza a la siguiente posición. Si decía -1, entonces se regresa a la posición anterior. Hay una pequeña regla de dónde se puede poner la tabletita y es no puede ir en un lugar adyacente o al lado de una que ya esté en la pista. Eso significa que si alguien más quisiera poner su tabletita en esta ronda, no podría ponerla ni aquí ni aquí. Y claramente tampoco pueden ponerse debajo de camellos. Si hay algún camello en ese lugar, entonces en ese momento no se puede poner la tabletita. Muy bien. Ahora, voy a acercarlo por acá para que se note. Hay un elemento importante dentro de cómo funciona la tabletita. El movimiento hacia atrás de los camellos, si un camello llega a caer en esa tabletita en ese momento, ¿sí? Si por ejemplo, no sé, digamos el rojo se moviera y cayera en esta tabletita que dice -1, como vemos claramente allí, dice que se posiciona debajo de cualquier camello que haya en la posición anterior. Diferente a si es +1, ahí claramente podemos ver que dice que el camello entonces se posiciona en la parte de arriba. Eso va a ser muy importante, ya lo vamos a ver, porque la posición de si va de primero, de segundo y demás, que va a contar un poquito para las diferentes apuestas, va a estar dada por la posición del camello hacia arriba. Y además, la tabletita también, por cada vez que un camello caiga en esa tabletita, le va a otorgar inmediatamente un punto de victoria a la persona que haya puesto esa tabletita.
Ahí está el pequeño recordatorio para que no se les vaya a olvidar porque es importante. Esos son puntos chéveres e importantes. Muy bien, entonces digamos que el sultán en su turno va a poner la tabletita aquí con +1, simplemente para que aparezca. Muy bien, ahora es el turno del bigotón. El bigotón, ya viendo un poquito más de información y después de haber visto que hay un par de dados que ya se lanzaron, uno nada más en este caso, pero bueno, puede tomar otro tipo de acción. Puede apostar con estos tickets a cuál va a ser el camello que va a quedar de primero en esta ronda. Recuerden, vamos a lanzar 5 veces los dados y pues ya habrán notado que realmente vamos a estar haciendo eso una buena cantidad de veces hasta que un camello atraviese la meta, que es donde justamente se va a detonar el fin del juego. Entonces, justamente el jugador bigotón puede decir, pues yo creo que dado que ya se movió el azul y se puede mover todavía el verde y el morado también, entonces yo voy a tomar, me la voy a jugar y creo que va a quedar de primero el verde. Y la voy a poner por acá para que la expliquemos. Como les mencionaba, ¿sí? Tiene un numerito aquí que indica las monedas que van a estar ganando. Si en este caso el camello verde queda de primero en la ronda. Y ahorita voy a hacer un poquito de énfasis en lo que significa la ronda. Luego, en el caso de que el camello verde quede de segundo, va a ganar una monedita. Y en el caso de que ninguna de esas dos pase, es decir, que quede de tercero o peor, entonces va a tener que pagar una moneda. Va a perder una moneda por haber hecho esta apuesta. Entonces, no es necesariamente que, bueno, voy a apostar porque pues no pierdo nada, sino que justamente hay algunas acciones que nos van a generar entonces que dependiendo de lo que pase, podemos perder o podemos ganar diferentes monedas. Como les había dicho, ahí ya el bigotón se llevó el de 5 y entonces el siguiente que vaya a apostar por el de verde solo se va a llevar 3. Y eso de alguna manera incentiva un poquito a que queramos de alguna manera apostar de manera rápida para que también haya pues, algún tipo de movilidad dentro del juego. Esa es la tercera acción, ¿sí? Y vamos a pasar a una acción un poquitico más curiosa porque es una acción que no va a tener que ver con la ronda, sino con el final de la carrera completa. Claramente es una acción que quizás puede ser que se demore un poquito en tomarse o tenga mucho sentido en tomarse, pero pues se pueden arriesgar de todas maneras. Y esa acción se va a llevar a cabo, ahorita le toca a la pelirroja, y esa acción se va a llevar a cabo con estas cartas que dimos al principio. ¿Cómo funciona? Hay dos lugares en el tablero, ¿sí? Marcados justamente acá, en el cual aquí hay un camello que le están entregando un premio y aquí hay un camellito que le están llevando al establo. Entonces, este espacio de aquí va a representar las apuestas a los camellos que van a quedar de últimos en la carrera. Último lugar. Solo hay un camello que va a quedar en último lugar. En este caso, el último lugar sería el amarillo. Y en el otro espacio vamos a apostar por el camello que queda de primero en toda la carrera. Es decir, que en el momento en que un camello cruce la meta, ese camello sea el ganador. ¿Por qué? Porque puede ser que el camello que cruce la meta es el amarillo, pero justamente el que esté hasta arriba va a indicar cuál va a ser el primero. Y en ese caso sería el rojo, ¿no? Entonces, como una acción dentro del juego, ustedes pueden tomar sus cartitas, solo tienen una de cada color, cuidado, o sea, no pueden apostar a que gana o pierde el mismo color, sino que van a tener que decidir. Y entonces lo que pueden decir es, yo creo que en este caso me voy a arriesgar. Claramente es una acción que probablemente en el primer turno no se debería hacer porque pueden pasar cualquier cosa, pero yo voy a decir, la pelirroja va a decir que el verde va a ganar la carrera completa. Ahora, lo voy a poner de manera oculta o con la carta boca abajo. Este es el color verde y las cartas se van a ir poniendo de manera que nadie sepa por cuál apostaste, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un elemento interesante en esta pequeña acción. Si se dan cuenta, hay una pequeña columna indicando cuántos puntos les da haber adivinado quién va a ser el que gana y lo mismo pasa con el que adivinar el que vaya a perder la carrera o vaya a quedar de último. Muy bien. La idea es, la primera persona que adivine, ¿sí? El que de verdad quedó de primero, se va a llevar 8 puntos al final del juego. 5, 3, 2, 1. Y por cualquier error, por cualquier tarjeta que hayan puesto ahí y hayan dicho, yo creo que va a ganar el amarillo y realmente no gana el amarillo, por cada tarjetita que hayan puesto allí, van a perder una moneda. Entonces, sí vale la pena quizás arriesgarse un poco, pero tampoco vale la pena pues poner las 5 cartas allá porque pues 4 de esas van a estar equivocadas. Pero bueno, ese es el punto como tal de la acción. Ahora, la acción puede ser tanto
al que va a ganar o al que va a perder. Simplemente solo pueden hacer una de esas dos en ese caso. Y listo, esa es como tal la acción. Si se dan cuenta, son muy poquitas de las acciones. Bueno, sí, son varias, pues, pero ajá, son muy sencillas y muy específicas las acciones que podemos llevar a cabo. Me está haciendo falta una y esa, justamente como les comentaba, solo va a estar presente si estamos jugando 6 o más jugadores. Se trata de la alianza. Entonces, adicional a ellos, a todas estas cartitas y todos estos elementos de los jugadores van a tener una cartita de alianza. Como acción, y en este caso le toca al sultán, como acción yo puedo decir, yo voy a hacer alianza con el bigotón. Y curiosamente la regla funciona en el sentido de que no es negociable. Es decir, si yo decido hacer alianza con el bigotón y el bigotón todavía no tiene alianza con nadie, entonces él obligatoriamente tiene que hacer alianza conmigo. Lo que van a hacer es intercambian las tarjetitas. Y de esa manera entonces el bigotón queda con alianza del sultán y el sultán queda con alianza del bigotón. ¿Eso cómo funciona o para qué sirve? Ahí voy. Vamos a terminar la ronda, ¿sí? Simplemente vamos a hacer el ejercicio para que veamos cómo funciona. Va a salir el verde, va a salir el amarillo, 1, 2, 1, 2 y 1. Bien, como les comentaba, hay un dado que queda siempre sin usarse porque son solo 5 dados en la ronda. Imaginemos que de esta manera quedó. Ahorita voy a hacer un poquito de ejemplos con algunos de los tickets y demás para que veamos cómo funciona. Y para ello entonces voy a darle el rojo a la pelirroja. Más bien, vamos a darle el rojo al bigotón. Vamos a darle el verde, ya lo tenemos. Digamos que habíamos dicho que creíamos que el amarillo. La pelirroja había dicho que el amarillo. Y algo por el estilo. En los diferentes turnos que hicimos de manera muy rápida. Ahora, me salté algo y es importante. Cada vez que alguien lanza un dado, debe llevarse uno de estos tokens. Bien, entonces por ejemplo, el sultán lanzó una vez, este lanzó una vez, esta lanzó una vez y este no lanzó una vez, por ejemplo. No necesariamente va a pasar así porque depende de quién como tal lleve a cabo la acción de lanzar los dados. Cualquier acción de lanzar los dados se va a llevar ese premio como tal. Ahí va. Entonces, se acaba la ronda y entonces hacemos conteo de punto de ronda. Y entonces en el conteo de punto de ronda lo que va a pasar es por personaje, simplemente para hacerlo de manera organizada y saber justamente en especial cuando tenemos las alianzas, quién con quién y qué se llevan, ¿no? Y entonces vamos a empezar por el jugador que tenía el token de primero. Ahora, por cada token de pirámide, ese jugador va a recibir una moneda, ¿sí? Y en ese momento, pues ya, digamos que la descarta. Este tenía entonces dos, entonces se lleva dos moneditas, muy bien. Y de ahí hacemos el conteo de cuántos realmente perdió. Y entonces, como les había comentado, este apostó por el amarillo, en ese el ejemplo, y entonces digamos que el amarillo claramente quedó de tercero, y entonces eso indica que va a perder una moneda. Bien, entonces la pelirroja tiene que perder una moneda, entrega una moneda. Bien. Pasamos al siguiente jugador. Entonces el bigotón va a tener dos monedas por los lanzamientos de la pirámide. Y el rojo, ¿sí? El rojo quedó de primero. Entonces eso significa que el bigotón se lleva 5 puntos. Así, de tajazo. ¡Pum! 5 puntos. Ahora, el bigotón también tenía alianza, pero no, este es el sultán, pero me estoy equivocando con la alianza, justamente la carta de la alianza. Entonces el sultán tenía una alianza con el bigotón. El bigotón entonces lo que le va a hacer es, va a ganar uno de los beneficios. Beneficios. Si el bigotón no hubiera perdido, no sé, no es que el sultán entonces pierda también. Uno de los beneficios que el bigotón tenga. Claramente el más alto. Si él hubiera ganado 3 puntos, si hubiera ganado 2 puntos, si hubiera ganado, claramente se va a llevar justamente el más alto. En este caso, el bigotón dijo que ganaba el verde, pero el verde no quedó de primero, sino que quedó de segundo, entonces se lleva una moneda. El lanzamiento de la pirámide también da una moneda, pero entonces no es que se juntan, sino que entonces vas a ganar uno de los beneficios, en este caso es una moneda. Bien, va a quedar más claro ahorita. Con el bigotón vamos a hacer lo mismo. Vamos a contabilizar sus puntos. Entonces él se lleva una por la tablita de la pirámide y además entonces una por su apuesta al camello verde.
Y por la alianza, entonces él tenía alianza con el sultán y el sultán, como vimos, se llevó un beneficio de 5. Entonces el bigotón también se lleva ese beneficio de 5. Eso es lo que está muy poderoso con la alianza y la razón por la que entonces es a partir de 6 jugadores es porque claramente va a haber menos acciones disponibles. Entonces alguien antes que tú en una ronda de 6 personas se va a llevar el ticket que tú querías. Y entonces de esa manera con la alianza puedes decir, yo eso era también lo que creía. Y entonces de alguna manera puedes también tener el beneficio o compartir el beneficio. Pasa, eso sí, que las personas deben tener una alianza con quien hacerla. Es decir, si ellos dos ya tienen alianza, pues entonces ella no tiene con quién hacer alianza. Y entonces, pues eso sucedería para 7 jugadores, en el caso de que quedaría impar. Y entonces habría una persona que quedaría sin alianza, digámoslo así, si llegara a darse. Pero el punto es claro está en que tienes que tomar la acción, ¿no? Ahora, vamos a hacer el reset de la ronda. ¿Cómo funciona el reset de la ronda? Vamos a devolver todos los elementos. Pum, pum, pum. Todos los tokencitos de la pirámide. Se regresan todas las tabletas que se hayan usado. Estos beneficios, como les decía, suceden en el momento en que el camello caiga, no al final de la ronda. Cada vez que un camello cae, se le paga una moneda, porque va a ser difícil acordarse cuántas veces cayó al final de la ronda. Estos se regresan. Los tickets de apuesta también se regresan. Muy bien. Todos se regresan. Voy a regresar por acá las tarjetitas de alianza para que no nos hagan bulto. Ya quedó claro el ejemplo justamente entonces de la alianza, ¿no? Y cómo funciona esa mecánica. Y por último entonces regresamos todos los dados a la pirámide. Listo. Entonces en ese momento el último jugador en haber lanzado la pirámide, digamos que fue el sultán, en ese momento toma el icono de primer jugador y es el primero que empieza a tomar las acciones. Eso es importante porque si bien el tirar los dados te da solo una moneda, te da el beneficio de ser el primero en empezar la próxima ronda. Si eres el último en tirar el último, ¿va? Eso es digamos como un premio adicional por haber terminado la ronda. En ese momento van a tomar exactamente las mismas acciones, vamos a volver a tirar los dados 5 veces y en el momento en que un camello llegue al final de la carrera, se acaba el juego. En el momento en que cruce la meta, se acaba el juego. Muy bien, hasta ahí creo que son la buena cantidad de reglas, son todas las, digamos que las diferentes consideraciones o las más importantes quizás. Y lo único que nos falta revisar son los camellos locos, que son estos amigos, el blanco y el negro. Los camellos locos justamente van en dirección contraria en la carrera y cualquier camello que se suba en ellos, ¿sí? Digamos que el rojo en algún momento cayó acá, en el momento en que el blanco se mueva, pues entonces también se va a mover con el camello que sea que tenga encima. Hay una regla adicional al respecto de los camellos locos y tiene que ver con su dado. El dado de los camellos locos tiene, igual que los demás dados, que son dados especiales, van del 1 al 3 nada más, van a tener 3 números en negro y 3 números en blanco. Eso significa que cuando yo, por ejemplo, sacara un 3 blanco, se debería mover el camello blanco, y si sacara un 2 negro, entonces se debería mover el camello negro. Ahora, hay una regla especial, y es, si algún camello loco, ¿sí?, tiene un camello encima, no importa qué número salga, qué color salga, se va a mover ese camello loco. Eso es simplemente como para que sea más divertido en el sentido de que si hay algún camello activo con camello encima, y eso puede incluir al negro también, ¿sí? Entonces eso va a hacer que se mueva el blanco, independientemente de lo que haya dicho aquí digamos, el dado especial de los camellos locos. Muy bien. Entonces, digamos en el caso de que también el blanco tuviera encima el negro, aunque el dado que sale es el negro, se cumple la regla de que hay un camello loco con un camello encima y entonces ese es el camello que se mueve. Claramente, si hay los dos camellos locos tienen un camello, entonces sí se respeta el color que haya salido. En ese caso, se movería el negro. Muy sencillo. Realmente es simplemente una regla adicional para tratar de que los camellos locos participen de manera activa dentro de la carrera. Muy bien. Entonces, en ese caso, solo para hacer el ejemplo específico, para que se entienda, muy bien, en el caso de que, por ejemplo, el rojo se moviera 1, estando en esta casilla, y atravesara la meta,
en ese momento entonces se hace como tal el cierre del juego. En ese momento se acaba el juego sin importar la cantidad de rondas o, perdón, de dados que se hayan tirado en esa ronda. Por ejemplo, imagínense que el juego iba a algo como esto y entonces se tiró el dado rojo, ¿no? Lo volvió a meter. Salió el dado rojo y ese fue el tercer dado en esa ronda. El rojo pasó la meta, se acaba la ronda y se acaba el juego. ¿Eso qué significa? Que todavía se hace como tal el conteo de la última ronda con todo lo que vimos, los tickets, las diferentes alianzas, lo que sea que haya que puntuar en esa ronda, los tokens de la pirámide, todo se puntúa normal. Pero adicional a eso, pues entonces ya no hay más rondas y se van entonces a contabilizar los puntos de fin de juego. Esos puntos de fin de juego entonces van a ser justamente de usar las tarjetitas de quién queda de último y quién queda de primero, ¿sí? Y entonces vamos a explicar eso cómo funciona. Yo voy a hacer un pequeño ejemplo aquí rápido, solo para que se entienda y sea fácil, ¿va? Para que me quede fácil ejemplificar cómo funciona. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejemplo de cómo se contabilizan estos puntos al final del juego. Más allá de cualquier cosa, puede ser que queden jugadores con cartas en la mano, porque recuerden que esto es una acción que pueden tomar dentro del juego. Puede ser que no les dio tiempo, puede ser que iban a hacerlo justamente y justo se acabó la carrera. Todo eso puede llegar a pasar y entonces por eso está un poquito como la dinámica de qué hago, tiro, apuesto, pongo una carta, porque al final del juego cuando se va volviendo probable de que el juego se acabe, entonces vamos a empezar a ver que más jugadores van a empezar a apostar a estas dos, digamos, condiciones del juego que van a otorgar puntos al final. ¿Cómo se contabilizan esos puntos? Bueno, una vez se haya hecho la ronda final, entonces un jugador agarra el montecito, por ejemplo, del que perdió y lo voltea. Y entonces uno a uno vamos a ir revisando justamente quién tuvo razón y quién no. Entonces, por ejemplo, la pelirroja tuvo razón, el último camello fue el morado, en este ejemplo, ¿no? Entonces la pelirroja se lleva en ese momento 8 puntazos. Bueno, ¿por qué 8? Pues porque justamente la tablita aquí me indica que ella fue la primera que tuvo razón. ¿Y a qué me refiero con que tuvo razón? Que por ejemplo el bigotón en algún momento, por alguna razón, había dicho que el rojo iba a ser el que perdía la carrera. Puede ser que hubo un cambio de camellos ahí raro. Hubo un momento en el que el rojo, digamos el morado dejó de salir o el rojo no había salido o lo que sea. Y entonces él se arriesgó y dijo, yo creo que el rojo va a perder la carrera. Muy bien, pues por cada una que él se haya equivocado en la previsión de quién iba a perder, entonces ese jugador debe perder una moneda. Lo mismo pasa con el sultán, que dijo que iba a perder el azul, pero el sultán también dijo que iba a perder el morado. Y es en el sentido de que pueden poner más de una carta, como les había dicho, en estos montecitos, claramente arriesgándose un poco, justamente que van a tener que perder de alguna manera monedas, porque solo va a haber un camello que pierde la carrera o que queda de último. Muy bien, entonces el sultán, al ser el segundo que adivinó, entonces se lleva 5 puntos. Entonces perdió un punto, pero ganó 5. Entonces en teoría ganó 4, ¿no? Y me falta el sultán, que también había dicho entonces, había puesto su tarjetita de que quedaba de último el amarillo, entonces pierde una moneda más. En ese momento entonces igual agarran las de quién ganó la carrera, y entonces decimos, la pelirroja dijo que iba a ganar el verde, se equivocó. El bigotón dijo que iba a ganar el amarillo, se equivocó. El bigotón dijo que iba a ganar el azul, se equivocó. El sultán dijo que iba a ganar el verde, se equivocó. Y el sultán también dijo que iba a ganar el rojo. Y en ese sentido tuvo razón. Entonces se gana sus 8 puntos. Porque fue el único que realmente adivinó quién iba a ganar la carrera. Esos son los puntos al final del juego. Y de alguna manera es una buena cantidad. Entonces puede ser que cambie un poquito el orden de quién es el jugador ganador. Claramente se va a hacer el cálculo completo de todas las monedas, tanto el tema de las rondas como el tema de los puntos finales, y el jugador con más monedas gana. Es así de sencillo. Entonces aquí creo que hay un claro ganador, el sultán tiene muchas más monedas, entonces en ese momento el sultán o el jugador del sultán es el ganador del juego. Muy bien, entonces si se dan cuenta es un juego
sencillo en el sentido de que va a ser muy dictado por el mismo juego. O sea, uno simplemente participa en diciendo qué camello cree que va a ganar esa ronda o va a ir de primero en esa ronda, qué camello va a terminar la carrera de primero, de último, las tabletitas para tratar de adivinar dónde van a caer los camellos, que son puntos adicionales que al final cuentan. Y pues de alguna manera también el tema de las alianzas. Es un juego que se presta mucho para jugar con muchos jugadores. Yo lo he jugado casi siempre con 6 jugadores, por eso el tema de la alianza es bastante interesante, porque hay mucha interacción, hay mucho ir y venir, hay mucho yo creo, yo digo, yo me parece, yo agarro esta apuesta, entonces él como agarro esa apuesta, entonces yo la hago alianza con él. Todo ese tipo de cosas pasan y es muy entretenido. Es fácil de enseñar, es fácil de aprender. Hay una buena cantidad de circunstancias o pequeños detalles, pero realmente ya que entiendes y todos los jugadores en la mesa entienden cómo va el juego, es muy dinámico, muy rápido y muy fácil de jugar y muy divertido. Muy bien, pues espero les haya gustado. Como siempre, los invito a que comenten el video, a que le den like, se suscriban al canal para más videos como este y pues cuéntenme si conocen el juego, cómo les ha parecido, si lo han jugado, si les han contado más o menos de él, porque realmente es un juego que es bastante cercano para cualquier tipo de jugador, jugadores nuevos, jugadores quizás mayores que no necesariamente juegan juegos tan complejitos o como con tantas acciones y que se presta bastante pues justamente como para invitarlos a jugar a la mesa. Muy bien, pues sin más chicos, nos vemos en el próximo video. Hola de nuevo y antes de irnos quiero darles las gracias por ver este video. Quiero invitarlos también a que conozcan nuestro canal. Cita de Juegos es un lugar donde van a encontrar videos de cómo jugar todos estos juegos, videos de partidas completas para ver a fondo cómo funcionan, de qué se tratan, cuáles son las mecánicas y demás. Y en ese sentido vamos a estar tratando de crear videos nuevos con juegos nuevos que hemos estado jugando bastante, que ya aprendimos, manejamos bastante bien y que de alguna manera podemos entonces compartir con ustedes todo lo que este hobby significa para nosotros. También invitarlos a que comenten, interactúen y estén pendientes de los nuevos videos para también entender un poquito, pues, qué les parecen y cómo funcionan y si los han jugado y qué les parece como tal el formato también de todos estos videos, porque al final del día, pues, se trata de compartirlo con todos ustedes. Sin más, pues nos vemos en el próximo video.